con Carla Herrera Ortiz. @Borolaki. Escuchar, conocer y entender las experiencias de los demás para aprender y crecer. En Cita Éxitos recibimos a nuestro entrevistado del día. La doctora María Montoya es abogada, especialista en Derecho Migratorio, profesora universitaria. Y pues vamos a conversar con ella a propósito de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y los venezolanos. Es mucho el ruido que está surgiendo, sobre todo en las redes sociales. Hay una intención de veto de entrada de los venezolanos a los Estados Unidos, algo que ya habría ocurrido durante el primer mandato de Donald Trump, que fue aplicado a funcionarios venezolanos y a sus familiares directos. Esto no afectaba al total de los ciudadanos. Sin embargo, en este momento hay muchas dudas. Todavía no hay decretos firmados. Sin embargo, ya ha habido avances y andanzas respecto a este tema. Una posible prohibición de la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos venezolanos. Doctora, buenos días. Bienvenida a esta Cita Éxitos. ¿Qué es la real? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Y qué es un mito que se está haciendo viral en redes sociales y pues que en nada nos beneficia ni nos ayuda, mucho menos? Buenos días, Carla, para usted y para su audiencia. Fíjese algo de su comentario inicial. La prohibición de entrada a Estados Unidos de algunos ciudadanos venezolanos no tiene que ver solamente con su nacionalidad, sino con una prohibición que hizo el Estado americano por tener algún tipo de vínculos en blanqueo de capitales, la comisión de delitos dentro de Estados Unidos, y la prohibición, repito, que se le efectuaron a estos venezolanos tiene más que ver con eso que con su nacionalidad. Ahora bien, lo que está sucediendo actualmente es que el presidente Trump quiere activar una ley que se le llamó la Ley de Enemigos Extranjeros, pero un juez federal la bloqueó por 14 días. Esta ley, ¿qué significa esta ley? Esta ley se puso en marcha en 1798 y fue aplicada en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se le permitía al presidente de Estados Unidos tramitar deportaciones expeditas sin necesidad de un juicio de todas aquellas personas de ciertas nacionalidades que se consideraran los países de origen de estas personas como enemigos de Estados Unidos. Sin embargo, apenas unas horas después de la proclamación de esta ley por el presidente Trump, como ya comenté, un juez federal solicitó el impedimento de la aplicación inmediata de esta ley, sino por 14 días. Es una ley controversial, es una ley que, repito, aplicaron solamente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial en medio de conflictos bélicos. Y su intención era pues recoger a ciudadanos alemanes, italianos, japoneses que estuviesen en contra del gobierno americano, y los llevaban incluso a centros de concentración. Esto fue una ley muy criticada y jurídicamente cuestionable, y ahora mismo también lo es, con la salvedad que no estamos en presencia de un conflicto bélico, no hay una guerra entre Venezuela y Estados Unidos ni viceversa, y la toma de decisión del presidente Trump con respecto a esta ley también sería cuestionable, porque incluso se habla de un tema de endofobia y de racismo, un componente racial, y también sabemos que Estados Unidos se cuida mucho en cuanto a estas situaciones, y ya vimos lo que pasó en su momento con el movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter. Ahora bien, doctora María Montoya, abogada especialista en Derecho Migratorio, profesora universitaria. También, a raíz de estas noticias que han circulado respecto a este tema de ciudadanos venezolanos, hay quienes suponen, y ha habido rumores, de suspensión de visa para los ciudadanos venezolanos. ¿Esto aplica para todos o aplica para esos que están en ese listado, para esos que tengan antecedentes criminales, para esos que estén involucrados y que se haya comprobado que estén involucrados en acciones ilegales o criminales que puedan atentar contra la seguridad de Estados Unidos, o aplica para todos los ciudadanos venezolanos? Lo cierto es que la proclamación del presidente Trump no tiene criterios claros de identificación de la aplicación de esta ley.
Se supone que la aplicación vendría dada por la acreditación de terrorista al grupo armado del Tren de Aragua. Ujú. Sin embargo, para elegir a qué venezolano aplicársele esta ley, repito, no hay un criterio claro y sería inverosímil pensar que toda la comunidad venezolana que está moviéndose por el mundo y que parte de ella vive en Estados Unidos o quiere ingresar a Estados Unidos, se le pueda catalogar como un terrorista. No existen criterios claros. Lo cierto es que seguramente en este momento se detendrán las emisiones de visa de turista y seguramente se pondrán en pausa todas las movilizaciones de visas de otras características o de otra índole que se estén tramitando. Y la prohibición incluso de entrada en este momento podría ser un elemento no solo cuestionable, repito, jurídicamente hablando, sino que en la práctica es muy posible que lo estén haciendo. Sin embargo, habría que esperar un par de días para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hay mucho nerviosismo en la comunidad venezolana que se encuentra dentro de Estados Unidos y que de repente tiene algún viaje planificado y Ujú. no va a querer salir del país. Es importante también mencionar que esta ley le aplicaría solamente a los venezolanos que no tengan residencia permanente. Es decir, todos aquellos que tienen residencia temporal, que estuvieron amparados en un TPS o que tienen un asilo en trámite, no estarían entonces con un amparo definitivo y pudieran ser objeto de esta ley. Ahora bien, el gobierno de Venezuela ha recientemente emitido un comunicado donde se le recomienda a los ciudadanos venezolanos no viajar a Estados Unidos por la situación que se está viviendo. ¿Qué tan pues peligroso podría ser o qué tan contraproducente podría ser para un ciudadano venezolano viajar en este momento a Estados Unidos? Sin tener claros cuáles son los criterios de elección, por supuesto que puede representar un cierto peligro porque hay mucha ambigüedad. Repito, no se saben cuáles son los criterios de elección o de señalamiento. Si esta ley, que en este momento está en pausa por una decisión de un juez federal, sin embargo, vimos que de igual forma hubo una deportación Ujú. de más de 250 migrantes venezolanos Ha sido una a las deportación que cárceles. además fue después de la decisión de este juez, ¿no? Sí, sí, sin embargo, ya en puesta en marcha la ley, el presidente Trump tendría amplias facultades y poderes para poder deportar a cualquier migrante dentro de su señalamiento sin necesidad de un juicio previo. Yo quiero suponer que estos venezolanos que fueron deportados han sido calificados y cualificados dentro de los conceptos o cumpliendo los extremos legales delictivos y que no hayan deportado a venezolanos que no estén en la comisión de un delito. La verdad es que he visto solo una información de una persona que indica que su hijo está dentro de este grupo de personas, que no Así es es, una un chico persona barbero, ¿no? con características de delinquir o que no tiene antecedentes penales. No he escuchado otra cosa y de ser así, seguramente ya habríamos tenido información de familiares y amigos de estas personas, pero hasta el momento solamente circula la información y denuncia de una sola persona de más de 250 migrantes. Entonces, Ujú. si pudiéramos creer que no ha sido una elección a dedo, sino son personas que tienen antecedentes penales o que han delinquido dentro de Estados Unidos y que bueno, claramente el gobierno americano lo que busca es cuidar su nación, su territorio y también a sus conciudadanos. Claro, y ahora bien, conociendo pues la tradición de la rigurosidad y de la parte tecnológica que maneja por lo menos los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, donde si uno se come la luz en un semáforo, le llega a la casa la boleta de pues sanción, que se sabe que no es que actúan de forma digamos, estrepitosa y tampoco sin tener pruebas, aunque esto no les exime de cometer algunas irregularidades o cometer errores, como en efecto se ha visto, pero sí tienen una mayor rigurosidad en comparación con otros países y con otras fuerzas de orden público en distintos países, principalmente en países latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela. Se puede entender que han puesto en marcha ese proceso de investigación y rigurosidad para la detención de estos ciudadanos. Sí, ciertamente. Y lo que usted comenta con respecto a las infracciones en materia de tránsito,
le llega a usted la multa a su casa, inclusive con una fotografía, porque Ujú, toda la vialidad tiene cámaras. ujú. Y aunque usted crea que no lo han visto, sí lo han visto y por eso les llegan las multas a las casas. Esto quiere decir que si en un aspecto, si lo queremos decir de alguna forma, más pequeño que lo que sería la comisión de un delito, por eso le indicaba que quiero pensar que se hicieron investigaciones al respecto y que estas personas sí tendrían antecedentes penales, si no en Venezuela, en la comisión de delitos en Estados Unidos. Es así. Bueno, doctora María Montoya, gracias por su tiempo. Pues un mensaje para quienes nos escuchan a través de la señal de éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila, que nos ven a través de Mundo UR Regiones, porque hay muchísima incertidumbre, hay muchísima preocupación y lo ideal es pues tratar de informar al máximo a los ciudadanos para pues esperar y ver cuáles son cuál es la realidad y lo que se viene en materia de pues estas relaciones de Estados Unidos y los venezolanos, tanto los que están allá como los que quieran ir, bien sea por negocios, por turismo o para visitar a algún familiar, que bien sabemos, yo creo que por lo menos 9 de cada 10 venezolanos tienen algún familiar en Estados Unidos. Les diría que consuman información cualificada y verificada, que no Ujú. transmitan o no repliquen mensajes que no saben quién es el autor. Típico las cadenas en WhatsApp, que alguien envió un mensaje de voz, que un amigo de un amigo de un amigo le dijo que eso lo que hace es infundir temor y generar inquietud en la población o en la persona que lo esté escuchando. Consumir información calificada y cualificada, esperar notificaciones de los organismos calificados. Es decir, en Venezuela, si hay alguna limitación para viajes a Estados Unidos, como lo han informado cuando se han cerrado los vuelos, qué sé yo, Venezuela-República Dominicana, por Ujú. poner un mero ejemplo. En el momento en que las autoridades notifiquen esto es cuando realmente usted va a validar la información, no porque hay un rumor, no sé, news hoy, y usted no sabe quién está detrás de news hoy. Eh, Ujú. eh, eh, Periodistas calificados como usted, como el circuito radial para el cual trabaja, pero no hacer caso o hacer caso omiso de las comidillas de vecindario. No es válido hacerlo porque además que genera un estado de alarma y de tensión en algunos casos innecesarios. Entendemos que en este momento la situación se ha recrudecido con respecto a la regulación migratoria en Estados Unidos, pero lo cierto es que hay que tener un poco de calma y finalmente, si usted se encuentra en una de estas situaciones que mencioné anteriormente, lo recomendable es que haga validar su caso por un abogado especialista en migración en Estados Unidos y que además pueda ejercer en el estado en el que usted se encuentre, porque con el respeto a los paralegales que los hay y que hay abogados venezolanos que no han podido validar su título allá, entonces trabajan como paralegales, Ajá. no pueden hacer una representación oportuna. Entonces lo ideal es que se haga representar por un abogado que válidamente pueda ejercer el derecho en la ciudad donde usted se encuentre. Es así, muchísimas gracias por su tiempo. Era la doctora María Montoya, abogada especialista en derecho migratorio, donde pues Donald Trump con esta ley de la tolerancia cero ha activado ciertos recursos y ha impulsado ciertas acciones que todavía no se han ejecutado en su totalidad todas, pero pues que mantienen vilo, como no, a la población venezolana, tanto a los que residen en Estados Unidos como a quienes estamos fuera del país norteamericano. Importantísimo pues no caer en rumores y verificar la información de dónde proviene, quién la emite y qué tal es su veracidad. Son las 10:28 minutos de la mañana.